Adiós, señora Glotón. Adieu, auf Wiedersehen. Dumpa, dumpa, dumpa-di-du, si lo adivinas, sabes tú. Dumpa, dumpa, dumpa-di-di, y si eres listo, fíjate en mí. Si comes dulces a no poder más, Si eres glotón, elefante serás. Parecerás un terrible balón, reventarás por comerlo. Luego te arrepentirás, tompa, 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 di. Las golosinas debes medir. Si la vida quieres gozar, come dulces pero sin abusar. Tompa vida. Charlie era una niña muy pobre que vivía en una pequeña casa con su familia. Charlie era la niña más afortunada del mundo, pero aún no lo sabía. Tengo una gran noticia. El señor Wonka ha abierto su gran fábrica de chocolate. Y a 5 niños les tocará un billete dorado. Os iremos informando. Charlie. Hola, ¿qué pasa? Ten una moneda para que te compres una chocolatina. Gracias, abuela. Es un momento histórico. El señor Wonka ha abierto su gran fábrica de chocolate. Os iremos informando. Por favor, entrad. Podéis acercaros. Cerrando puertas. Queridos visitantes, es para mí un placer daros la bienvenida a mi humilde fábrica. ¿Quién soy yo? Pues... Willy Wonka, el chocolatero ideal. Willy Wonka, has llamado hasta el final. Es su sonrisa tan vivaz, no puede contenerla. Con tanta generosidad, imposible retenerla. Retenerla,
chocolate. No hay ninguna fábrica de chocolate que bata el chocolate con una cascada. Podéis ir a ver todo, pero no os caigáis en mi cascada de chocolate. ¡Ey! Sobre todo tú, no te caigas que si no la contaminas. Augustus Gloop, glotón y vago eres tú. Augustus Gloop, tan gordo y vil, avaricioso e infantil. Es hora ya de bailar, por ese tubo subirá. No temas por lo que vendrá. Augustus Gloop no sufrirá, Augustus Gloop no sufrirá. Debemos admitir Que un cambio dos hace sufrir, los engranajes al girar con fuerza van a triturar. Encuentro aquello que hay que ver. es adorado por doquier, pues nadie odia ni es infiel a un buen trozo de pastel. Aquí tenemos un caramelo que no se acaba nunca para los niños que son pobres. Y aquí tenemos un chicle que son 3 comidas. El primero, el segundo y el postre. Pero aún el postre no está acabado. ¿Un chicle? Tengo que probarlo. Porque te he dicho que el postre no está acabado. Soy la campeona mundial de mascar chicle. A mí nada me da miedo. Exacto. A mí Violet nada le da miedo. Cariño, tienes que probarlo. Macarrones con tomate. ¿Te gusta? Filete con patatas. ¡Qué emoción! Serás la primera en el mundo en probarlo. Y postre de arándanos. Aquí siempre viene el problema. Violet, tienes la nariz azul. No pasa nada. Violet, te estás hinchando. Violet, señor Wonka, ¿qué hacemos? ¡Vamos! Yo ya había dicho que no la había de probar. Violet. Vamos a explicar Que fue de Violet Beauregarde. No vamos a exagerar. Masca, 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 sin parar. Masca, masca, sin parar. Masca, masca, sin parar. Masca, masca, sin parar. Con tanta gimnasia dental, sus músculos crecen tan mal que su barbilla toma al fin La misma forma que un violín. Masca, masca, sin parar. Masca, masca, sin parar. Masca, masca, sin parar. Tras años de mascar, tiene mandíbula sin par. de un mordisco, ay por Dios. La lengua se ha partido en dos, por eso hay que rescatar. A esta Violet Masca, masca, sin parar. Masca, masca, sin
mismo nosotros tenemos unas ardillas que las abren y las quitan enteras. ¿Ardillas? Mamá, quiero una ardilla. Vale, te compraré una ardilla cuando salgamos de la fábrica. Pero yo quiero una ardilla adiestrada. Pues te compraremos una ardilla adiestrada cuando salgamos de la fábrica. Pero yo no quiero cualquier ardilla adiestrada. Quiero esa, porque en casa solo tengo 3 perros, 2 gatos, un conejo y un maldito hámster. Quiero esa. Y en la basura terminó. En su descenso encontrará amigos raros de verdad. Amigos raros de verdad. Amigos raros de verdad. Una cabeza de pescado que es la sobra de un bacalao. Una ostra que ya se pasó. Hay muchas cosas que faltan y todas ellas huelen mal, huelen mal. Amigos raros de verdad que en su descenso encontrarán. Amigos raros de verdad. ¿Quién fue? ¿Quién le da todo lo que ve? ¿Quién ha hecho de ella un animal? ¿Quién la ha criado Así de mal. Culpables son, triste verdad, los buenos de mamá y papá. Madre mía. Bueno, aquí estamos en la sala de la tele. Esta es mi sala. Que te calles, que no te entiendo. Bueno, hemos hecho un transportador que transporta chocolate. Cuando tú estás en casa viendo la tele, puedes coger un chocolate de la tele. ¡Hala, anda, señor Wonka! ¡Pero qué buenas ideas tiene! Ha inventado el teletransportador y solo piensa en teletransportar chocolatinas. No piensa en teletransportar personas. ¿Por qué quiere transportar personas? Quiere transportar chocolatinas. Por eso es una fábrica de chocolate. Bueno, que te calles, que no te entiendo. Yo tampoco entiendo lo que es. Pues me voy a teletransportar. Espérame que voy a explicar todo. Esto va a acabar mal, Charlie. Esto va a acabar mal. Ahí está. Mike. Hay algo esencial que se debe enseñar. Hay algo esencial que a un niño siempre se debe enseñar. Debería ver la tele sin parar, que es mucho más racional la que hace tonta no instalar. Su atención, Mata su imaginación. anula la creatividad. Les deja sin vitalidad. Vital, ya nunca más entenderán. Los cuentos de hadas que oirán. Lo entenderán. Hoy que su inciso se ablandó. Su pensamiento se oxidó. No piensa más, él solo ve.
esperar y ver. Ya nada más se puede hacer. Tendremos que esperar y ver si a su tamaño volverá y si no al final ya aprenderá. ¿Por qué quería transportar personas? Esto es una fábrica de chocolate. Bueno, ¡vamos, chicos! Perdón, señor Wonka, ya no queda nadie más. ¿En serio? Pues tenemos un ganador. Perdone, señor Wonka, pero ¿cuál es el premio? Charlie, todo su tiempo, todo su tiempo. Bueno, vamos al ascensor mágico. Siempre he querido apretar este botón, arriba y fuera. Señor Wonka, esto es impresionante. Hold your breath. Make a wish. Count to 3. Come with me, and you'll be in a world of pure imagination. Take a look, and you'll see into your imagination. Welcome aboard my great glass elevator. Wow! Push that button. The one marked "Don't push"? That's the one. Something crazy's going to happen now, isn't it? How did you guess? We'll begin with a spin, traveling in the world of my creation. What you'll see will defy explanation. Where are we going? Up, up. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to, do it. Want to change the world, there's nothing to it. Time to open your eyes and take a look around. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to, do it. Want to change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. Charlie ganó una fábrica, Willy ganó una familia y la vida fue muy dulce.